Bien, en esta parte del programa nos acompaña el coronel retirado Luis Alberto Villamarín, especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional, y queremos comenzar descifrando este anuncio hecho hoy por el presidente Iván Duque de designar a Hezbollah como organización terrorista. Vamos a primero leer unos tweets que publicó el presidente Duque haciendo el anuncio. Dice que con el propósito de fortalecer la cooperación internacional en el marco de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU, el gobierno de Colombia adoptó listado de organizaciones terroristas, atendiendo además programa de asociación y cooperación con OTAN. En las listas de grupos terroristas elaboradas por las autoridades de Estados Unidos y la Unión Europea está el ELN y otros como Hezbollah, del que tenemos información actúa en Venezuela. Esto es lo que ha dicho el presidente Iván Duque para hacer el anuncio. Coronel Villamarín, ¿qué implicaciones tiene que Colombia haga esa designación? Se lo preguntamos saludándolo desde Miami. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Mariana. Muy amable por la invitación. Pues tiene implicaciones para el Estado colombiano y para los estados vecinos y para los estados del continente, por las siguientes razones. Una, Hezbollah efectivamente tiene células en Venezuela y ha estado actuando en contubernio con el régimen de Maduro y buscando agredir a Colombia, que es un socio de Estados Unidos. Pero además incide también en que al declarar a Hezbollah grupo terrorista, Colombia está entrando directamente a tomar una decisión contra el régimen iraní, porque de cierta forma Hezbollah es una extensión del gobierno iraní. Y en tercera medida, al cierre de la cumbre que hicieron hoy hemisférica sobre seguridad, todos los países firmantes, 23 de los 25 asistentes, firmaron que van a colaborar entre sí para combatir el terrorismo, para impedir que algún Estado los financie, para perseguirlos, para hacer cooperación judicial, cooperación de inteligencia. Es decir, que tiene implicación para Colombia y para los estados de la región. Entre esos para Venezuela, si me puede decir, han acusado el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Israel, y desde distintos foros se ha acusado la presencia de Hezbollah en Venezuela. Si esto es así y Colombia es nuestro país vecino y es uno de los aliados más importantes del gobierno del presidente Juan Guaidó, ¿qué implicaciones tiene para Nicolás Maduro esta designación que ha hecho el presidente Duque el día de hoy? Pues la designación ya es una decisión formal, porque de todas maneras ya lo habíamos dicho en Colombia varias veces, habíamos escuchado al presidente decirlo, al ministro de Defensa, al comandante general de las fuerzas militares, y en Venezuela lo saben. Además, por todo lo que le han destapado al régimen de la sociedad que hay con el régimen terrorista de Irán. El punto es determinar cuál puede ser la reacción de Maduro, que cada vez está más cercado y puede utilizar cualquier salida violenta o cualquier salida que no es la adecuada dentro de la diplomacia para agredir a Colombia o agredir a alguno de los países firmantes del pacto de hoy. Ahora, esto que acaba de decir, ¿cómo reacciona Nicolás Maduro, pero cómo reacciona también Irán con un anuncio como este y teniendo la posibilidad de operar una célula de Hezbollah en territorio tan cercano a Colombia como es desde Venezuela? Pues es un punto gravísimo, Mariana, es grave porque esa decisión de colocar a Hezbollah dentro del listado de terroristas, y como le repito, Hezbollah es considerada por Irán como una extensión de su gobierno, es prácticamente para el islamismo radical una declaración de guerra, y entonces pueden actuar contra los intereses de Estados Unidos en Colombia o en Venezuela o en cualquier parte del mundo, pueden atentar contra los intereses de Israel con alguna propiedad o alguna entidad que funcione en estos países, o pueden atentar también contra los países que, aunque no han declarado terrorista a Hezbollah, están firmando el pacto de hoy, que es un pacto muy importante, es histórico, porque pasaron de las palabras a los hechos y, como le decía, hay acuerdos de cooperación de inteligencia, de seguimiento a los grupos, de persecución de capitales, de persecución al narcotráfico y de condenar al Estado que sea dentro de Latinoamérica que le sirva de promotor del terrorismo. Es decir, que todas las decisiones son contra Venezuela y contra Irán, y la reacción de estas personas o de estos estados islámicos extremistas es impredecible.
Wow, esto que usted está diciendo recuerda, y ciertamente que al leer la resolución uno tuvo un poco esa sensación de déjà vu, porque recuerda también lo que se ha acordado en el marco del TIAR, que es justamente intentar enlazar a los organismos de inteligencia, a los organismos de inteligencia financiera para hacer la persecución de los capitales que financian a estos grupos. Ahora, esto en términos de recursos y de acciones, ¿qué implica para los países que firmaron este convenio? Pues implica que las entidades de Interpol y los otros organismos de inteligencia tienen que actuar más conjuntamente, e implica un compromiso de Estados Unidos de asignarles más recursos a estos países, implica, entre comillas, una provocación para el régimen de Maduro, que va a declarar que los países firmantes de este pacto son enemigos, entre comillas, de la revolución bolivariana, y entonces hay que actuar en consecuencia, y eso podría generar, como le digo, la llegada de estos terroristas a actuar de alguna manera contra algunos de los intereses de esos países. Es decir, que la declaración va más allá de la simple firma o de la foto. Claro, claro. Es que entonces, le voy a dejar la pregunta para que me la responda en la próxima parte. De alguna manera ya nos lo ha hecho ver, pero entonces se eleva el riesgo para la región. Ahora es más alto el riesgo para la región de que se pueda perpetrar algún acto terrorista como retaliación de Irán luego de firmado este acuerdo que se ha firmado el día de hoy en Colombia. Lo dejo en stand-by, coronel. Déjeme hacer una pausa y volvemos a conversar con usted para terminar esta entrevista en la parte final de Código 58.